Buenos días, buenas tardes o eventualmente buenas noches. Nuevamente me voy a presentar, soy Gustavo Gravaglia, médico especialista en anatomía patológica y docente del Departamento de Patología. Dentro de patología especial, hoy vamos a ver neuropatología. Y en particular, dentro de la neuropatología, lo que vamos a ver hoy son las enfermedades desmielinizantes. Como mencionamos, la patología del sistema nervioso la vamos a poder dividir en una patología del sistema nervioso central y una patología del sistema nervioso periférico. Las enfermedades desmielinizantes que vamos a analizar son justamente aquellas que afectan el sistema nervioso central. Como mencionamos, la neuropatología se puede dividir en una neuropatología neoplásica y no neoplásica. En esta clase puntualmente vamos a hablar de la patología no neoplásica. Y dentro de esta patología no neoplásica, que como dijimos hay un gran espectro de enfermedades, vamos a hablar particularmente de las enfermedades desmielinizantes. ¿Qué es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central? Se define como un grupo de enfermedades caracterizadas por la destrucción selectiva o el mantenimiento inadecuado de la mielina del sistema nervioso central. Se las puede clasificar según su etiología en aquellas que son de causa desconocida o idiopática y aquellas que son de causa conocida. Dentro del primer grupo vamos a encontrar la esclerosis múltiple clásica de Charcot, la esclerosis múltiple y su variante de Marburg, la esclerosis concéntrica de Vallot, y vamos a encontrar otras como la neuritis mielítica óptica de Devic, la esclerosis cerebral difusa de Schilder, la encefalomielitis aguda diseminada, la leucoencefalitis hemorrágica aguda. Las que vamos a analizar nosotros principalmente son estas tres primeras, la esclerosis múltiple clásica de Charcot, la esclerosis múltiple variante de Marburg y la esclerosis concéntrica de Vallot. Como para recordarles un poco y rememorar las características de la mielinización en el sistema nervioso central, esta va a estar dada por el oligodendrocito, que es una célula de la neuroglía, y como su nombre lo indica, oligodendrocito quiere decir que presenta pocas prolongaciones, y de estas prolongaciones van a salir áreas de su membrana y de su citoplasma que van a envolver a los axones, produciendo de esta forma la vaina de mielina. La vaina de mielina va a estar constituida principalmente por lípidos, pero aparte va a tener y contener proteínas, que van a ser diferentes a las proteínas que están presentes en la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Bien, la esclerosis múltiple se define como una enfermedad desmielinizante inflamatoria e idiopática del sistema nervioso central, y se la clasificaba antiguamente en un componente clásico y sus variantes. El componente clásico era justamente el tipo de esclerosis múltiple descrita por Charcot. Y después existían variantes como la de Marburg, la de Schilder, la de Vallot y la de Devic. Actualmente la esclerosis múltiple se divide en dos grupos: la esclerosis múltiple clásica o tipo Charcot, que es la esclerosis múltiple crónica, y la esclerosis múltiple variante o tipo de Marburg, que es la esclerosis múltiple aguda. Como se mencionó, es de etiología desconocida o idiopática, aunque actualmente se sustenta que es una enfermedad autoinmune o que tiene una patogenia inmunomediada. En esta imagen podemos observar las representaciones esquemáticas realizadas por Charcot, donde se observa justamente el daño a nivel de la sustancia blanca en distintas partes del sistema nervioso central. Y acá en esta diapositiva también podemos observar cuál es la hipótesis inmunológica que sustenta justamente esta enfermedad, donde podemos observar la interacción de virus o de determinados antígenos que van a reaccionar con células presentadoras de antígenos
como las células dendríticas, a nivel periférico, esto va a producir la activación de linfocitos T autorreactivos, los cuales en algún momento van a migrar y se van a extravasar y van a ingresar al sistema nervioso central y van a interactuar con otras células presentadoras de antígenos, las cuales van a activarse y por medio de la liberación de citoquinas se va a producir en parte la activación de las células de la microglía, transformándose en macrófagos activados que van a contribuir mediante la liberación de citoquinas a la destrucción de la vaina de mielina, la producción de anticuerpos y también la presencia de linfocitos T citotóxicos que van a destruir particularmente los oligodendrocitos. Esta es la hipótesis actualmente que se sostiene en relación a la patogenia de la esclerosis múltiple. Bien, en relación a la esclerosis múltiple clásica de Charcot, podemos observar, desde el punto de vista epidemiológico, que esta enfermedad tiene mayor incidencia y prevalencia en lo que corresponde a Estados Unidos y a Europa. Vemos también que se va a dar principalmente en pacientes de sexo femenino entre los 20 y los 40 años, característica que generalmente es frecuente en las enfermedades autoinmunes de otros órganos. Desde el punto de vista clínico, vamos a ver que sus manifestaciones clínicas van a ser variables y van a depender de la localización. Vamos a ver que estos pacientes van a alternar episodios asintomáticos con episodios sintomáticos, que pueden presentar alteraciones sensitivas, motoras, visuales, cognitivas o conductuales, autonómicas o sistémicas. Por ejemplo, dentro de las principales síntomas que se presentan en la esclerosis múltiple, un gran porcentaje están relacionados con pérdida sensitiva, neuritis óptica, debilidad, parestesia, diplopía o ataxia. Dentro de la evolución de la esclerosis múltiple, como mencionamos, estos pacientes pueden alternar episodios sintomáticos con episodios asintomáticos. En función de estas características, vamos a ver que existen distintos tipos de evolución. Por un lado tenemos la esclerosis múltiple recidivante y remitente, ¿sí?, que es la primera imagen que estamos observando acá. En esta se observa que arrancan los síntomas, después desaparecen, vuelven a aparecer los síntomas, desaparecen, vuelven a aparecer y progresivamente permanecen de forma crónica y progresiva, ¿sí? Por otro lado tenemos la esclerosis múltiple secundaria. En la esclerosis múltiple progresiva secundaria vemos un primer episodio que después desaparece, un segundo episodio con menor sintomatología que después el paciente vuelve a estar asintomático y progresivamente vemos que estos síntomas empiezan a permanecer y cada tanto empiezan a aparecer brotes asociados con los mismos de reagudización. Después tenemos la esclerosis múltiple progresiva primaria, donde el paciente arranca lentamente con síntomas, los cuales lentamente van a ir permaneciendo en el tiempo, sin detectarse la presencia de brotes agudos. Y por último tenemos la esclerosis múltiple progresiva recidivante, donde vemos una lenta progresión de los síntomas y entre estos la presencia de brotes agudos asociados con la sintomatología de estos pacientes. Bien, cuando analizamos la esclerosis múltiple tenemos que tener en cuenta también las características de las neuroimágenes, particularmente la resonancia magnética, que nos va a poder aportar varias características. Por un lado, nos va a aportar la topografía, donde vamos a poder observar lesiones periventriculares en el sistema nervioso central, principalmente en el cerebro, lesiones localizadas a nivel de los pedúnculos en el cerebelo y lesiones periféricas localizadas tanto en el tronco encefálico como en la médula espinal.
Recuerden que estas lesiones van a estar principalmente localizadas en la sustancia blanca. Por eso es que van a tener generalmente esta distribución. También nos va a aportar otras características, como por ejemplo, cuando uno ve la secuencia de T2 y FLAIR, podemos observar lesiones que son hiperintensas, mientras que cuando uno examina T1 vamos a ver lesiones hipo o isointensas, que va del aspecto de agujeros negros. Y cuando uno observa T1 con contraste con gadolinio, lo que se va a poder observar son dos imágenes, o un realce nodular o un realce en anillo pero incompleto y más grueso. Esto es importante para diferenciarlo principalmente de los gliomas de alto grado, que generalmente presentan un realce en anillo pero completo y es mucho más delgado. Otro estudio de imágenes que también es útil para estas enfermedades es la espectroscopía, donde uno lo que va a poder observar es una disminución del pico de N-acetil-aspartato y un aumento del pico de colina y lactato. También las neuroimágenes nos van a aportar criterios diagnósticos relacionados con la diseminación temporal y espacial para hacer características de esta enfermedad. Por otro lado, el laboratorio del líquido cefalorraquídeo nos va a permitir identificar bandas oligoclonales de inmunoglobulina G y la presencia de un índice de inmunoglobulina G mayor de 0,7 está asociado justamente con esta patología. Por lo tanto, para el diagnóstico de esclerosis múltiple clásica de Charcot, uno necesita de la presentación clínica, de las neuroimágenes, teniendo en cuenta estos criterios que son los criterios de McDonald, y del laboratorio del líquido cefalorraquídeo, donde uno va a buscar las bandas oligoclonales. ¿Sí? Por lo tanto, en esta enfermedad, inicialmente uno no necesitaría de la anatomía patológica para su confirmación diagnóstica y empezar a tratar a los pacientes. Pero dentro de la esclerosis múltiple clásica de Charcot vamos a encontrar una variante tumefactiva. En esta variante generalmente se va a presentar de forma sintomática, con síntomas relacionados con un aumento de la presión intracraneana, como por ejemplo cefalea, náuseas, vómitos, y síntomas localizadores relacionados principalmente con la zona comprometida, el sitio de lesión. Estas lesiones se van a caracterizar por ser lesiones de gran tamaño, de más de 2 centímetros, asociadas con efecto de masa y edema. Como vimos, estas lesiones son similares a las lesiones de un glioma desde el punto de vista imagenológico. Tanto en T2 como en FLAIR las vamos a ver como lesiones hiperintensas, y al igual que, como mencionamos antes, en T1 sin contraste la vamos a ver como lesiones isointensas o hipointensas. Y al igual que lo que ocurría cuando se le administraba contraste, vamos a poder observar que estas lesiones presentan un anillo incompleto en la mayoría de las circunstancias. Lamentablemente, en estas circunstancias, el laboratorio del líquido cefalorraquídeo no siempre es diagnóstico, por lo tanto no necesariamente vamos a poder observar estas bandas oligoclonales. En estas circunstancias, por más que nosotros tengamos clínica, neuroimágenes y laboratorio de líquido cefalorraquídeo, para confirmar que se trata de una esclerosis múltiple o se trata de una lesión tumoral, es indispensable la biopsia, generalmente de tipo estereotáxica, para su diagnóstico anatomopatológico y de esta forma confirmar la causa de este proceso patológico. Dentro de la esclerosis múltiple, cuando analizamos las características neuropatológicas, tenemos que tener en cuenta que las vamos a poder estudiar con técnica histológica de rutina, que es la técnica de HE, que es la imagen que estamos observando acá, o la vamos a poder estudiar, y la vamos a tener que estudiar con técnicas histológicas especiales, como las técnicas histoquímicas,
que examinan la mielina, como se observa en esta imagen, como Luxol-Fast-Blue-Pass, o técnicas histoquímicas relacionadas principalmente con impregnación argéntica. Sin embargo, también se utilizan técnicas inmunohistoquímicas que son un poco más específicas, como utilizando marcadores de la mielina, como las proteínas de la mielina, la proteína básica de la mielina, por ejemplo, marcadores neuronales, como son, por ejemplo, los neurofilamentos, marcadores de macrófagos, como el CD68, marcadores de linfocitos T, como el CD3, y marcadores de linfocitos B, como el CD20. La lesión característica de la esclerosis múltiple es la placa, y se define a la placa como lesiones multifocales desmielinizantes y o de gliosis cicatrizal. Estas lesiones las vamos a poder identificar desde un punto de vista macroscópico, como se vieron en las neuroimágenes, o como se observa en esta pieza de autopsia, y desde un punto de vista microscópico. Como vemos acá, la mielina se tiñe de azul con Luxol-Fast-Blue-Pass, mientras tanto que la zona desmielinizante justamente pierde esta coloración azulada. A mayor aumento, desde el punto de vista macroscópico, vamos a ver sustancia gris, sustancia blanca, y en esta zona de localización periventricular vamos a ver un tejido donde tendríamos que ver sustancia blanca de una coloración pardo clara congestiva que justamente está relacionada con el área desmielinizante. A mayor aumento, cuando lo vemos en el examen histológico, justamente vamos a ver esto: una zona de tejido nervioso conservada con técnica de HIE, con técnica Luxol-Fast-Blue-Pass y con técnica de impregnación argéntica, y una zona donde justamente se observa la zona de desmielinización, donde se observa que desde el punto de vista del HIE se va a tornar mucho más pálido. Con Luxol-Fast-Blue-Pass vamos a ver que va a perder esta coloración azulada y vamos a poder observar algo similar a lo que ocurre con técnica de impregnación argéntica. Las placas vamos a ver que existen de distintos tipos: una placa activa, una placa latente, inactiva o una placa sombra. Dentro de la placa activa vamos a poder encontrar que esta puede estar en dos fases: una fase aguda o temprana y una fase crónica o tardía. Estas placas desmielinizantes activas, como dijimos, teníamos una fase temprana y una fase tardía. En la fase de placa desmielinizante lo que vamos a ver es un infiltrado de histiocitos, de macrófagos, y dentro de estos histiocitos vamos a ver la presencia de mielina y de proteínas asociadas a la mielina. En la fase temprana vamos a ver que en estos histiocitos que tienen este citoplasma que va a ser positivo con técnica de Luxol-Fast-Blue-Pass y se va a ver azul, en los primeros 3 días vamos a ver las proteínas menores de la mielina, mientras que después de estos 3 días y hasta los 10 días vamos a ver las proteínas mayores de la mielina. De esta forma vamos a poder diferenciar la placa desmielinizante activa temprana de la placa desmielinizante activa tardía. En la placa desmielinizante inactiva vamos a ver que en estos histiocitos principalmente va a predominar los lípidos neutros, que van a ser los últimos en degradarse, y van a estar presentes hasta el día 180 desde el momento que se inició el brote. ¿Sí? Entonces, justamente estos productos de degradación intracitoplasmáticos de la mielina en los histiocitos es lo que va a determinar la actividad de la desmielinización o desmielinizante de la placa. Entonces, en la esclerosis múltiple clásica, cuando uno la analizaría desde el punto de vista de la anatomía patológica, particularmente de la neuropatología, vamos a encontrar una placa activa, aguda o temprana. En esta placa activa vamos a ver, como se observa en esta microfotografía, la presencia del compromiso de la sustancia blanca, ¿sí? Vean acá que se ve sustancia gris, sustancia blanca. Esto es un preparado teñido con HIE
Y fíjense en que ya en el preparado teñido con HE vamos a poder observar que hay compromiso de la sustancia blanca principalmente. Cuando vamos a ir con otra técnica, como es la de Luxol Fast Blue, también podemos identificar bien la sustancia gris, sustancia blanca, y la zona desmielizante que se identifica claramente con Luxol Fast Blue. A mayor aumento vamos a ver un patrón monofásico, difuso e hipercelular, que va a estar constituido por un infiltrado monomorfo nuclear, donde vamos a ver macrófagos que van a fagocitar esa mielina y que se van a distribuir de una forma difusa, formando un aspecto de mar de macrófagos. Y también vamos a poder reconocer la presencia de linfocitos, ¿sí?, principalmente T, de distribución perivascular y ocasionalmente difusa. Cuando uno examina el compartimiento tisular, vamos a ver en la neuroglia que los oligodendrocitos van a estar en este proceso de desmielinización. Va a haber la desmielinización de la vaina de mielina. Y eventualmente vamos a poder identificar también la presencia de astrocitos reactivos. Nuevamente acá podemos observar la zona de mielina conservada con la zona de desmielinización y en las zonas perivasculares un infiltrado de tipo linfocitario. A mayor aumento vemos acá justamente los histiocitos que presentan en su citoplasma esta coloración con Luxol Fast Blue que está relacionada con esta placa activa aguda. Y en esta imagen vemos que aparte de estos histiocitos podemos encontrar algunos astrocitos reactivos, como por ejemplo los genistiocitos o los astrocitos de Creutzfeldt-Petersen que están presentes en esta imagen. Obviamente, aparte de ver macrófagos activados, podemos observar microgliocitos activados. Como la esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca principalmente la vaina de mielina, vamos a ver que existe una preservación relativa del componente axonal de las neuronas. Cuando estamos en la fase de placa activa crónica o tardía, nuevamente el compartimiento afectado es la sustancia blanca, pero a diferencia de que en el otro patrón veíamos un patrón monofásico, vamos a ver un patrón bifásico, donde vamos a ver una zona periférica y una zona central. ¿Sí? La zona central, como se puede ver en estas imágenes, es hipocelular, mientras tanto que la zona periférica es una zona hipercelular. Cuando vemos el componente inflamatorio, de vuelta vemos que está constituido por este infiltrado monomorfo nuclear, constituido por macrófagos que están fagocitando mielina en la periferia y un infiltrado predominantemente de linfocitos perivasculares, también de localización periférica. En la zona central, lo que vamos a poder observar principalmente es justamente los remanentes de oligodendrocitos desmielinizados y los astrocitos con esta gliosis central reactiva. Como mencionamos, los axones generalmente están conservados en esta variante de esclerosis múltiple. Fíjense, acá podemos observar por un lado con inmunohistoquímica la presencia de la mielina conservada en la parte periférica, mientras tanto que en la zona desmielinizante justamente vemos la ausencia de expresión de estas proteínas de mielina, mientras tanto que en esta imagen podemos observar que el infiltrado de macrófagos predomina en la zona periférica. Esta es una técnica que expresa principalmente el CD68, que va a marcar justamente a estos histiocitos que van a participar en el fenómeno de desmielinización. Y por último tenemos la placa inactiva. En esta placa inactiva nuevamente tiene un patrón difuso, monofásico, pero es hipocelular. Se va a poder observar un leve infiltrado inflamatorio, donde vamos a poder observar algún que otro histiocito, algún que otro linfocito, pero lo que predomina en esta placa inactiva es justamente la presencia de estos oligodendrocitos desmielinizados y apoptóticos y la
astrogliosis reactiva central. Por otro lado tenemos la esclerosis múltiple variante de Marburg. Esta se va a caracterizar por presentar síntomas atípicos, principalmente síntomas relacionados con el sitio de la lesión, síntomas localizadores o por compromiso de determinadas áreas del sistema nervioso, y se va a caracterizar por una evolución aguda o fulminante. En la resonancia magnética se van a identificar lesiones de bastante tamaño, de 2 a 5 centímetros monofásicas con marcado edema perilesional. Al igual que en las otras imágenes, va a ser lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR y van a ser lesiones hipointensas o isointensas en T1. Y va a presentar, como mencionamos, las características del realce con contraste. Y al igual que lo que ocurre con la variante tumefactiva, raramente va a presentar bandas oligoclonales de inmunoglobulina G. Por lo tanto, estas lesiones también se les van a tener que diferenciar de lesiones tumorales por las características mencionadas. Desde el punto de vista de la histopatología, la placa en esta variante de Marburg se va a caracterizar por estar comprometida, como mencionamos, la sustancia blanca, como se ve en esta imagen con HE y como se ve en esta imagen con Luxol Fast Blue. Va a presentar un patrón difuso monofásico que va a ser también hipercelular, como se puede ver en esta imagen, pero con un infiltrado mixto, constituido por macrófagos que se disponen de forma difusa, fagocitando mielina, pero también vamos a poder encontrar la presencia de linfocitos, neutrófilos y eosinófilos. Otro dato característico en esta variante es que hay necrosis tisular, cosa que no se observa en la variante clásica de Charcot. En esta imagen también se puede observar el infiltrado mixto constituido por estos linfocitos, plasmocitos y eosinófilos, y por otro lado se puede observar que en esta variante, junto con la desmielinización de los oligodendrocitos y la gliosis reactiva leve, lo que se va a poder observar es la presencia de daño axonal severo, como se identifica con esta técnica de impregnación argéntica. Por lo tanto, en esta variante de Marburg vamos a ver que el infiltrado es mixto, tiene un patrón difuso y monofásico, y aparte vamos a ver necrosis tisular con daño axonal severo. En la esclerosis múltiple o en la esclerosis concéntrica de balón, las características también son similares a la mencionada anteriormente. Vamos a ver que presentan síntomas atípicos, pero su evolución es progresiva, no es aguda o fulminante como vimos en la variante de Marburg. La característica imagenológica de esta enfermedad es la presencia de lesiones en anillos concéntricos que da el aspecto de catáfilas de cebolla. Y va a presentar las características que mencionamos, lesiones que van a ser hiperintensas e hipointensas en T2 y FLAIR, y en T1 va a aparecer algo similar, lesiones hipointensas e hiperintensas, justamente asociadas con este patrón circunferencial de áreas de desmielinización y desmielinización conservada. Como se mencionó, generalmente es raro que se observen bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo en la variante concéntrica de balón. Acá vemos otra imagen donde vemos justamente este patrón concéntrico mucho más localizado que compromete la sustancia blanca. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la histopatología? Justamente esta placa con este patrón multilaminar circunferencial concéntrico. Como vemos acá, con esta técnica que evalúa la presencia de la mielina con Luxol Fast Blue Pass, vemos zonas de mielina conservada en la sustancia blanca periférica, y después cuando ya examinamos la placa vamos a alternar zonas de mielina conservadas con zonas de mielina perdida o de desmielinización. Vamos a ver
justamente estas características, donde vemos estas zonas de desmielinización perivenulares con zonas de desmielinización y desmielinización preservada. Se va a ver una densidad celular mixta que va a ir desde hipercelular en algunas áreas a hipocelular en otras. El infiltrado es monomorfo nuclear, constituido por estos macrófagos que fagocitan mielina, y la presencia de linfocitos perivasculares y difusos. En relación al componente tisular vamos a ver oligodendrocitos con fenómenos de desmielinización y vamos a ver astrocitos con gliosis reactiva. En esta variante, al igual que en la de Malburg, también puede observarse daño axonal. Y acá tenemos otras imágenes donde podemos observar esta lesión concéntrica de Vallot con impregnación argéntica y con técnicas inmunistoquímicas, donde justamente podemos observar áreas donde se observa la mielina conservada con áreas de desmielinización de disposición concéntrica. Por lo tanto, cuando uno tiene en cuenta las enfermedades desmielinizantes, uno también tiene que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, vemos una lesión que tiene efecto de masa, que desplaza la línea media, que tiene edema perilesional y que cuando uno le administra contraste presenta un halo circunferencial en anillo. Y por el otro lado podemos observar en esta imagen justamente que compromete principalmente la sustancia blanca, que es una imagen hiperintensa, ¿sí? Y es de disposición bien periventricular. Pero a diferencia de lo que estamos observando en estas enfermedades desmielinizantes, en unas vamos a poder observar una proliferación con marcada densidad celular, con pleomorfismo, con numerosas mitosis como se puede observar acá, la presencia de proliferación microvascular y focos de necrosis en pseudoempalizada. Por lo tanto, estamos observando la presencia de un glioma de alto grado, justamente en esta imagen que realzaba en anillo, pero en forma completa. Mientras tanto, que en la otra imagen, que era bien periventricular, que comprometía la sustancia blanca principalmente, ¿qué es lo que vamos a observar? Fíjense acá, vemos la presencia de un vaso sanguíneo y alrededor de ese vaso sanguíneo vamos a observar un componente linfoide constituido por linfocitos de gran diámetro que vemos que presentan núcleo de cromatina laxa, con nucleolos evidentes adosados a su membrana nuclear, que se disponen con este patrón perivascular y al mismo tiempo difuso, como se observa en esta imagen, que están infiltrando también la sustancia blanca y el parénquima cerebral. A diferencia de los linfocitos que vemos en la esclerosis múltiple, que generalmente son linfocitos pequeños, estos son linfocitos de gran diámetro y son linfocitos neoplásicos. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es, en la imagen que comprometía principalmente la sustancia blanca y este patrón periventricular, un linfoma primario del sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando uno observa estas lesiones, que pueden ser similares desde el punto de vista de las imágenes, es fundamental realizar el diagnóstico anatomopatológico para confirmar que se trate de una enfermedad desmielinizante y descartar que se trate de un proceso neoplásico. Bueno, acá tenemos parte de la bibliografía que se utilizó para realizar esta clase. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que esta clase les haya sido de utilidad. Hasta luego.